Bueno, pues lo primero, un saludo muy cordial al pastor Oscar Muñoz, a quien respeto y aprecio tanto, nuestro presidente de la Asociación de Ministros de Caldas, a quien saludo y por su intermedio a todos ellos, y un saludo también a esta congregación de Renacer, que hoy me permite a través de este medio dirigirme a todos ustedes en un momento que incluso, digamos, un momento muy atípico, diría yo que inédito. Este es un momento sobre el cual Colombia nunca había vivido, incluso me atrevería a pensar que en el último siglo, pues no hay ninguna generación presente que dé referencia sobre hechos como los que ocurren, digamos, en el día de hoy a través del COVID-19. Pero cuando uno siente, digamos, la sensación humana, el temor, el nerviosismo, la incertidumbre, la desazón misma de las noticias que se generan por radio, por prensa o por televisión, pues digamos que uno empieza también allí a tener una especie de confrontación interna y una especie de reflexión propia en el sentido de ¿por qué tememos? O sea, si bien vemos que incluso los gobiernos del mundo entero se debaten en sus explicaciones y en sus fundamentos científicos y no se ponen de acuerdo entre ellos, pues digamos que cuando uno ve eso, cuando uno ve que hay confusión, digamos, en el barrio mismo, pues nosotros, por el contrario, quienes hemos confesado conocer y creer de aquella maravillosa palabra, pues lo único que tenemos que tener es exactamente confianza. ¿Y por qué lo digo de esa manera como tan fácil, como tan propia, digamos, del momento? Porque nosotros tenemos un Dios que vela por nosotros. Y nosotros sabemos que si hay circunstancias que hoy están ocurriendo, bueno, pues el Señor las ha permitido en algún magnífico plan que Él tenga diseñado y Él sigue estando al control de todo lo que allí ocurre. Por lo tanto, si bien uno debe estar con las precauciones naturales, normales, digamos que el caso requiere, no puede perder uno la confianza que después se traduce en la esperanza, que es la que debe tener toda una sociedad. Pero también confieso, queridos amigos, que estas palabras también pudieran sonar de alguna manera como unas palabras de cajón que se dan exactamente como para tranquilizar una población o para que sirva, digamos, como de una especie de una especie de bálsamo para una nación. Y no, créanme que hay todo el sustento en la palabra, aquella palabra sobre la cual nosotros debemos estar aferrados, y lo que hoy está ocurriendo exactamente ocurrió en aquel tiempo, exactamente ocurrió en aquel momento en que la escritura misma, en que la palabra misma lo refiere, y en eso quisiera invitarlos mucho a que miráramos con mucho detenimiento un texto de la palabra muy bello que está escrito precisamente en el libro de Mateo, en su capítulo 13 y en el versículo 20 y 21. Y lo traigo a colación porque este es un tema que en la escritura a mí poderosamente me ha llamado la atención. Yo siempre he tratado, cuando me dan la oportunidad de compartir la palabra, siempre trato de llevarlo a los temas propios de mi profesión, a la ingeniería civil. ¿Y por qué lo digo? Porque la mejor manera, digamos, de aplicar los conocimientos que yo pueda tener en términos de ingeniería llevados a la palabra es que me permiten ver la dimensión de los hechos. Los ingenieros civiles fuimos educados para ver la vida en tres dimensiones, en el largo, en el ancho y en el alto. Entonces, cuando uno dimensiona todo, la palabra no se escapa precisamente de ese mismo procedimiento. Y si ustedes me acompañan allí a Mateo, vamos a encontrar un texto en la escritura que se adapta precisamente al momento actual, y es el momento entonces en que en el final de la historia la confianza y la esperanza en todos nosotros renacerá. Y en medio de ello, dice el texto en el capítulo 13, en el versículo 20, dice que entonces mandó Jesús a la gente a recostarse sobre la hierba
Y tomando los 5 panes y los 2 peces y levantando los ojos al cielo, los bendijo, los partió, dio los panes a los discípulos y comieron todos, atención a esto, y se saciaron y recogieron de lo que sobró de los pedazos 12 cestas llenas, y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Seguidamente dice el texto, dice, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y dice allí, despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Ese texto, queridos amigos, digamos, cuando uno empieza a escudriñarlo, cuando uno empieza a mirarlo más de cerca, se da cuenta de muchas cosas. La primera, de lo que había sucedido tan inmenso. Resulta que habían 5,000 hombres, pero dice el texto que sin contar mujeres y niños. O sea que uno pudiera pensar en una aritmética tranquila de que estábamos hablando de entre 10 y 15,000 personas. Digamos que no hay ninguna certificación en el número, pero es fácil preverlo. Si nosotros únicamente hacemos una multiplicación aritmética, nos damos cuenta que con 5 panes y 2 peces, el Señor había acabado de hacer algo extraordinario, y era de hacer una alimentación precisamente a 10 o a 15,000 personas. A propósito, muy en el momento actual, cuánto el sector agrario de Colombia ha surtido las alacenas de toda Colombia. Cuando no conozco en ningún mensaje de las redes sociales o demás alguien que hoy en Colombia esté diciendo que tiene hambre. No, por el contrario, digamos que ha habido una provisión, el Estado mismo ha tratado de llegar a las ciudades, a los municipios, a los corregimientos, y los gobernantes están tratando, pues por supuesto en sus capacidades limitadas, están tratando de llegar a toda la población, pero digamos, no miremos el efecto, miremos más bien la provisión. Mire que en todo ello ha existido una provisión permanente, no solamente en la población colombiana, sino también antes de, o sea, en los supermercados, en los graneros, en las tiendas, en los centros de abasto. Y yo mismo me hacía la inquietud, y no es que teníamos el agro abandonado, no es que el campo estaba desolado. Cuando nosotros nos habíamos propuesto pensar en el agro en Colombia para saber que cuando llegó la primer fuerza, el primer apretón, digamos, en el término nutricional, el agro mismo ha sido capaz de proveer y ha sido capaz de llevar siempre un mensaje de ánimo, de fortaleza en lo físico y por supuesto en lo nutricional. Pero además de ello, dice también que en aquellas montañas de Galilea, dice que el Señor, dice que despedida la multitud, los 10 o 15,000, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y dice cuando llegó la noche. En el contexto hebreo, queridos amigos, si estamos hablando de la noche, estamos hablando de un periodo que se da exactamente en el momento en que termina el día y en el momento en que comienza la noche. O sea que estamos hablando más o menos de unas 6 o 7 horas. ¿Qué es lo que ocurre de unas 8 horas? ¿Qué es lo que ocurre, digamos, entre las 7 de la noche, 6:30, 7, y las 4 de la mañana? O sea, esa es exactamente la noche. En el contexto hebreo, recordemos que los días se cuentan entre las tardes, y recordemos entonces allí que el Señor estuvo en aquel monte, en las montañas de Galilea, orando, o sea, orando siempre en primer lugar, completamente solo. Él no necesitó de redes sociales, él no necesitó de convocatorias múltiples, él no necesitó de nada distinto, sino únicamente de estar allí, y dice la Escritura que solo dedicó un tiempo en específico al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Y esa es exactamente, digamos, la segunda reflexión. ¿Qué tanto hemos orado nosotros en esta calamidad?
qué tanto le hemos dedicado en tiempo precisamente a ofrecerle estos tiempos a nuestro Rey de Reyes, a nuestro Señor de Señores. O si solamente lo nuestro ha sido así como un telegrama, como un Marconi, o si al menos hemos estado siquiera 15 o 20 minutos. El Señor, para ejemplo nuestro, digamos si lo llevamos a alguna condición de medida, estuvo en las montañas de Galilea entre 7 y entre 8 horas. Fue exactamente, Él estuvo en la presencia del Padre, orando allí en aquellas montañas, buscando la presencia del Señor. Dice además en el versículo 24, dice que la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, y dice porque el viento era contrario. Ese sí que es un tema bien curioso, digamos. Si ustedes revisan en Juan 6:19, en Juan 6:19 lo dice claramente, porque cuando uno lee el texto, perdónenme, en el 24 dice que la barca estaba en el medio del mar y dice azotada por las olas porque el viento era contrario, pero no dice exactamente en qué parte estaban. Mientras que si uno lo busca en Juan 6:19, allí dice que cuando habían remado como 25 o 30 estadios, o sea que ahí hay una condición métrica. Una condición métrica que se significa que un estadio, queridos amigos, para el que no lo sepa, son 180 metros. Y dice en Juan 6:19, dice que ellos llevaban más o menos 25 o 30 estadios. O sea que si uno hace alguna aritmética, digamos, entre ellos, pues la verdad es que ellos solamente habían podido navegar unas 4 millas. 4 millas, me puedo equivocar un poco en la multiplicación, son cerca de 6 kilómetros. O sea, ellos estaban en el medio de aquel mar, pero no habían podido atravesarlo de largo. A propósito, ellos siempre lo atravesaban en 2 horas, dice el texto. Y esta vez llevaban 6 horas y ellos llevaban 6 kilómetros y apenas, digamos que iban como en la mitad de la historia. Cuando uno mira esa condición, ¿por qué la llevo a estas condiciones métricas? ¿Por qué la llevo a las dimensiones? Porque es muy importante, mis amigos, que dice en el versículo 25, dice, mas a la 4ª vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. La 4ª vigilia de la noche, queridos amigos, la 4ª vigilia de la noche es aproximadamente las 4 de la mañana. O sea, era el momento en que incluso los navegantes, ellos reconocen que es la hora más oscura de la noche, o sea, es el momento del clarear, pero antes de eso hay un momento muy oscuro, que es el que se da precisamente en ese momento. Por lo tanto, si la barca estaba a unos 6 kilómetros, hombre, desde el punto de vista humano, pues no hay manera que en la hora más oscura de la noche nosotros con nuestros ojos humanos podamos ver una barca que está a 6 kilómetros de distancia. Digamos que es humanamente imposible. Pero el versículo 25 nos dice que el Dios de los imposibles actuó distinto y nos dice que a la 4ª vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. O sea, el Señor, nuestro Dios, Él sabía exactamente las coordenadas. Él sabía la parte longitudinal, la parte latitudinal de la barca. Él sabía dónde estaba la barca, o sea, dónde estaban sus discípulos. Él sabía y por eso caminó a ellos, ni siquiera gritó. Nunca el Señor, que iba caminando sobre las aguas, recordemos, Él nunca gritó, ¿dónde están? Levanten una mano, enciendan una antorcha. No, Él nunca hizo nada de eso. Él solamente caminó sobre las aguas del mar durante 6 kilómetros, pero él sabía exactamente dónde estaba la barca. Y dice en el versículo 25, todo lo que les estoy diciendo, por favor compruébenlo allí en la lectura de la Escritura. Y dice, y los discípulos viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciéndole un fantasma y dieron voces de miedo. Pero Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. ¿Qué quiere decir, digamos, en un contexto presente ese mismo tema? El Señor sabía que sus discípulos, o sea, digamos sus personas amadas, sus personas cercanas, los que lo habían reconocido a Él como Señor y Salvador, Él sabía dónde se encontraban.
Pues bien, si en aquella época Él sabía dónde estaban sus discípulos, en esta época Él sabe dónde estamos cada uno de nosotros. Y nosotros estamos, el Señor sabe exactamente nuestras coordenadas. Él sabe que ustedes están allí en Manizales, Él sabe que nosotros estamos aquí en Bogotá, Él sabe que nuestros familiares están en Armenia o en algunas, o incluso en algunas partes del mundo. Él sabe todo. Al Señor no hay que decirle. El Señor sabe porque nosotros tenemos sobre nosotros su impronta, su sello definitivo. Nosotros lo hemos recibido y lo hemos reconocido como Señor y Dios. Y hemos dicho que lo confesamos a Él en nuestras vidas, por lo tanto, Él habita en nosotros. Y como habita en nosotros, pues entonces es más fácil para Él saber dónde estamos, porque donde estemos nosotros, allí está el Señor. Y nosotros no tenemos que hacer nada distinto, sino únicamente reconocer lo que Él está en nosotros. Y Él tiene unas palabras en los momentos en que desfallecemos, en los momentos en que perdemos el aliento, en el momento en que, digamos, el ánimo como que se viene al piso cuando ve uno las noticias de radio y televisión, cuando la desesperanza cunde, cuando el desánimo se presenta, cuando la desazón, digamos, se levanta en una nación. El Señor dice claramente, nos dice a todos nosotros: tened ánimo, yo soy, no temáis. Esa palabra, yo les pido a ustedes en esta noche, y Pastor Oscar, si usted me acompaña al término de este compartir de la palabra, con una oración precisa en esas palabras: tened ánimo, yo soy, no temáis. O sea, esas son las palabras que el Señor dijo, pero que el Señor además las dejó escritas. ¿Para qué? Para que nosotros nos apropiáramos de ellas. Y esas son las palabras que nosotros debemos mencionar en nuestras casas, en nuestras familias. Esas son las palabras que nosotros debemos llevar como un mensaje pleno de esperanza. No exactamente, digamos, desde el sentido humano, de volvernos como animadores, como llaman ahorita, como el positivismo dentro de una nación. No, nosotros solamente somos unas personas que hacemos, unos referenciadores de la palabra escrita. Y la palabra dice: tened ánimo, yo soy, no temáis. Con esas palabras, saluden ustedes ahora en sus casas, ustedes que están allí en el aislamiento. Saluden a su señora, a sus hijos, saluden a sus padres, a sus abuelos, llamen a sus suegros, en fin. Diles a todos que la palabra esta noche, que está escrita ahí en Mateo 14:25, es una palabra que está escrita para todos nosotros, para ustedes amigos allá en Renacer, para todos, para todas las personas que estamos aquí alrededor de la red. Para todos nosotros hay una palabra que nos sostiene y una palabra que nos llena de esperanza. Y permítame, yo la vuelvo y la leo, y al leerla la expreso, y al expresarla le sugiero a todos que la creamos de principio a fin. La palabra dice: tened ánimo, yo soy, no temáis. Ese es el Señor que nosotros creemos. Ese es el Señor que hoy está aquí con nosotros mientras el heridor está pasando por las calles. Ese es el Señor que nos protege en nuestras casas y nuestras familias. Y ese es el Señor que yo les sugiero siempre a todos ustedes, que vivamos aferrados a Él, y pese a cualquier circunstancia que se presentare, únicamente aferrados a Él nosotros podremos vivir. Y si nos toca partir, partiremos con Él, única y exclusivamente sabiendo que aferrados a Él nada nos podrá pasar. Tened ánimo, yo soy, no temáis. Que Dios me los bendiga a todos.